Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, o sea, hoy. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Diga conmigo la última partecita de este versículo 25. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra.
esta palabra tuya que permanece por los siglos de los siglos, que es viva y eficaz. Esta palabra tuya que hace referencia a tu gran poder, a tu gran nombre y a tu salvación para todos aquellos a quienes has llamado a la salvación. Gracias por este amor tan grande. Gracias. Hoy nos sentamos a comer este alimento y reconocemos que es por tu gracia. Pero nosotros nos disponemos en humildad a recibirla para que esta palabra produzca en nosotros fruto, mucho fruto. A ti la gloria, Dios, por todos los siglos, en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Me llama mucho la atención algunos aspectos de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. Uno de ellos es que Pedro está mencionando por lo menos en 2 ocasiones que Cristo se va a mostrar de un momento para otro, que Cristo se va a revelar de un momento para otro. Pero también toca lo que es el nacer de nuevo. Algo que nos ha venido inquietando es que ¿cuántos cristianos han nacido de nuevo? ¿Cuántos cristianos hay nominales? ¿Cuántos cristianos viven la verdadera santidad como la escribe el apóstol Pedro aquí? Y por eso la palabra del Señor no puede estar al margen de nuestra vida y de nuestra comunión con Dios, porque es a través de esta palabra que nosotros somos perfeccionados, no solamente en la fe, sino que somos perfeccionados en nuestro comportamiento en la medida que los días van llegando a su final. El apóstol Pedro, una de las epístolas que yo más recomiendo a las personas nuevas, cuando me dicen, pastor, yo no sé leer la Biblia, pero aconséjenme qué libros leo. Entonces les digo, ve y coge el Antiguo Testamento y lee el libro de los Proverbios, pero ve al Nuevo Testamento y coge las 2 epístolas del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque está muy claro aquí, desglosado, el plan de salvación y nuestro comportamiento mientras estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. No en vano el apóstol Pedro fue el más destacado de todos los discípulos que tuvo el Señor mientras estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Y tuvo ese renombre que tuvo Pedro, impactó mucho lo que fue la iglesia en su momento y nos sigue impactando a nosotros también. Si usted observa los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontrará que prácticamente están dedicados al ministerio del apóstol Pedro y al desarrollo de la iglesia en lo que hoy es Israel, donde él fue, repito, el más notorio apóstol. Pedro fue apóstol a los judíos, Pablo apóstol a los gentiles. Y si usted se va al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que en ese discurso magistral del apóstol Pedro, en esa predicación que nos condensa el médico Lucas, dice que ese día se convirtieron al Señor 5,000 personas. Alguien dijo con sorna que en esa época, con el poder del Espíritu Santo, con un discurso, con una predicación, se convertían 5,000 personas, que hoy se necesitan 5,000 mensajes para ver si una persona logra convertirse al Señor, como dando a entender de que el Espíritu Santo estaba vigente en esa época y que hoy no. Hoy también se pueden convertir 5,000 personas con un solo mensaje. Era tan importante Pedro, y lo sigue siendo, repito, que Pablo no dejó de escribir de él, inclusive cuando le tocó llamarle la atención en un comportamiento ambiguo que él tenía mientras ejercía su discipulado. Todos tenemos comportamientos ambiguos. Hoy estamos haciendo una cosa muy bonita y luego estamos haciendo otra cosa muy fea. Pero estamos en este camino de la perfección mientras vamos moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Los que están tomando nota, les voy a dejar por asuntos de tiempo, unos textos
en los que Pablo se ocupa de escribir o mencionar al apóstol Pedro en todas sus epístolas, lo cual quiere decir que Pedro era una persona muy respetada aún por el apóstol Pedro. Entonces, usted puede encontrar estos textos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. También en la misma epístola, en el capítulo 3, versículo 22. En la misma epístola, en el capítulo 9 y versículo 5. En la misma epístola, en el capítulo 15 y versículo 5. En la epístola a los Gálatas, Pablo menciona a Pedro en el capítulo 1 y versículo 18, como también en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Luego pasa usted al versículo 11 y luego al versículo 14. Pedro, como les acabo de decir, mis amados hermanos, escribió 2 epístolas del Nuevo Testamento. Epístolas maravillosas, que es aconsejable que nosotros las leamos, las releamos, las estudiemos y abramos los oídos para qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Esta primera epístola es dirigida a 5 provincias romanas que estaban precisamente en lo que hoy es un desastre como es Turquía. Ahí estaba él enviando esta primera epístola. Esa carta ha llegado hasta nosotros hoy. Usted puede ver esas 5 provincias romanas en la actual Turquía, a las cuales Pedro dirigió esta carta. A los extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y me llama mucho la atención que dice según, hay una versión que dice según el anticipado conocimiento de Dios. Esta versión dice según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué es esta carta? ¿Para qué la palabra del Señor? Para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Rescatados por amor, es el tema que les quiero compartir en esta mañana y espero que sea de mucha ayuda para ustedes, de mucha edificación, más ahora cuando los tiempos se están viendo acortados. Se cumple la palabra del Señor. Yo quisiera saber qué estaba sintiendo el apóstol Pedro cuando, inspirado por el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, escribió esta epístola. ¿Por qué él estaba inspirado? Con un fin que es el fin que debemos tener los pastores hoy día. No el afán del dinero. La iglesia siempre ha sostenido, si la iglesia está bien alimentada, la iglesia producirá el fruto de ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, el púlpito ni la predicación debe ocupar muchos minutos en cuanto al tema de la economía, porque si el Señor pone en ustedes el querer, también pone en ustedes el hacer, para que se cumplan ustedes la buena voluntad. Pedro lo hizo como lo debemos hacer nosotros. Animar a toda la iglesia, a todos los creyentes en Cristo Jesús, a soportar esa intensa persecución a la cual está sometida la iglesia y que en ese momento prevalecía en esa región donde les dirigió esta carta, pero también a nosotros hoy con el fin de prepararnos para los tiempos difíciles por los cuales ya está pasando la iglesia. Es innegable y es inocultable la brutal persecución que la iglesia está viviendo en el mundo actual.
Esa persecución indudablemente llegará a todas partes, sin olvidar que la persecución más severa todavía está por venir. Duele ver cómo hay creyentes que están luchando contra la idolatría de los paganos, pero ellos están levantando sus propios altares de ídolos al interior de sus vidas y de sus familias. De ese tema hablaré en otra ocasión. Por esa razón es que el amado apóstol Pedro nos aconseja a todos los creyentes, especialmente en este momento, a Íntima Devoción Medellín, a Íntima Devoción Maicao, a sufrir como cristianos y no como transgresores de la ley. Él mismo lo escribió. ¿Y ustedes qué se ganan con decir si están pasando sufrimientos por causa de ustedes mismos? No hay ningún mérito. Él escribiéndolo en esta epístola primera, en el capítulo 2, versículo 20, dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¿Y qué es hacer el bien? Es tener un comportamiento digno del temor de Dios. Que el que roba, no robe más. Que asuma una posición de santidad. Él mismo lo acaba de decir, porque él retoma unos textos repetitivos que están en el libro de Levítico. El libro de Levítico, la Biblia en sí es perseguida, pero si algún libro de la Biblia está siendo perseguido, es el libro de Levítico, a tal punto que muchos pastores dicen: aconsejamos a la iglesia que no lean el libro de Levítico. Pues yo les digo hoy aquí, les aconsejo que lean el libro de Levítico, porque el Señor está diciendo algo muy contundente: sean santos porque yo soy santo. Entonces, hablemos de este rescate por amor. ¿Cómo fue? Hablemos del rescate. Vamos al capítulo 1, versículos 18 en su primera parte y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Guardadas todas las proporciones, yo hago aquí como el apóstol Pablo se refería al apóstol Pedro, reconociendo la prominencia y reconociendo que el Señor estaba con él. Hago aquí con el pastor Junior. Yo sé que el Señor le ha dado mucha sabiduría a él, una sabiduría a través de la cual deja ver por medio de sus enseñanzas. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque he oído varias veces un mensaje a partir del que él predicó aquí, y lo he oído por la emisora Íntima Devoción, acerca del pecado de nuestros antepasados. Y he llorado porque mis antepasados le dieron la espalda al Señor Jesús. Y esa vida absurda es la que uno ha heredado. Y si no hubiera sido porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y hubiera estirado la mano para alcanzarlo a uno, estaría uno no solamente siendo víctimas de esas prácticas absurdas, sino que uno las estaría haciendo también. ¿Qué es ser rescatado? Sobraría decir la definición que es ser rescatado, porque en un país tan inseguro en el que no da vergüenza que una persona sea secuestrada o robada, se diga con todo el rigor de la noticia que fue rescatado. Rescatado es que fue puesto otra vez en el lugar donde debía estar, en el seno de su familia, en el seno de su empresa. Entonces, yo creo que ser rescatado es ser puesto en libertad. Y en este caso, todos fuimos rescatados porque se pagó un rescate.
Y ese rescate fue con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ustedes, mis amados hermanos, en este momento son muy semejantes a las casas de los israelitas que estaban en Gosén cuando el espíritu de la muerte pasó matando los primogénitos de este imperio, de las familias de este imperio, mientras que en las casas de los egipcios la sangre del cordero identificaba que allí estaba el pueblo de Dios y que el ángel pasaba de largo sin que tocara a ninguno ni causara dolor ni tristeza. Usted es una de esas casas porque tiene puesta una insignia que el enemigo tiembla ante ella, y es que usted está rescatado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, sabiendo que fuimos rescatados por amor de esa vida absurda que antes llevábamos, y piense por un momento cómo era su vida antes de Cristo y cómo es su vida ahora después de Cristo, se nos debería ocurrir y plantearnos algunas preguntas, así como se preguntaron muchos de nuestros hermanos, incluidos aquellos que murieron por causa de su fe en Cristo Jesús. Lo siguiente: antes de tirar la toalla, antes de tirar por la borda nuestra íntima devoción con Dios, hermanos, no vayan a abandonar al Señor Jesús. Porque si con el Señor Jesús la persecución va a dejar desastres, ¿cómo será si estamos sin Él? Y debemos plantearnos preguntas como estas. ¿Cómo debo responder cuando la gente piensa que soy raro, que soy extraño, porque adoro al único Dios verdadero de manera diferente, incluso de forma distinta, pero también determinante? Cuando se empiecen a burlar, este adora de una manera tan extraña, este se ve tan raro, y que empiecen de una manera muy sutil a desatar persecución. Otra pregunta que uno se debe cuestionar o que se debe plantear antes de tirar la toalla y de romper la íntima devoción con Dios es: ¿cómo debo reaccionar cuando los funcionarios del gobierno me amenacen con la cárcel por mi fe en Cristo Jesús? Ustedes saben que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando el apóstol Juan está diciendo el mundo entero, está hablando del sistema gobernante. Por eso no se trencen en discusiones si gobierna el uno o gobierna el otro. El que suba tiene que estar como vasallo del sistema, y ese sistema está en manos de Satanás. Punto. Que ya cese ese lenguaje de nosotros de estar atacando a uno o a otro gobernante, porque es de X o de Y partido. La persecución, permítanme decirles algo desastroso, hermanos. Si llegara a subir un cristiano a la presidencia de la República, por ese mismo cristiano vendría la persecución para la iglesia. Porque si no se arrodilla ante el sistema, entonces lo destituyen. Otra pregunta que me debo plantear es: ¿cómo puedo trabajar con mis patrones, con mis jefes que me exigen que sea moralmente flexible y tolerante con el pecado? ¿Qué les digo? No, patroncito, entonces yo hago lo que usted me diga. Yo obedezco lo que usted me esté diciendo. Finalmente, pues hay un reglamento de trabajo que me dice a mí que yo debo someterme a las órdenes de ustedes. Mis amados hermanos, nuestra sujeción ante cualquier autoridad en este mundo está supeditada hasta el momento en el que nos digan que tenemos que obedecerlos a ellos antes que a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier mortal. ¿Cómo seguir adelante después de que mi cónyuge me rechaza porque no pienso rechazar a Cristo Jesús? ¿Qué hago? ¿Y sabe algo? Me da tristeza cómo entre parejas cristianas se están acusando y señalando
que dizque porque son cristianos y hasta ponen o supeditan su comunión con Dios a que la relación siga permaneciendo. Qué tristeza. ¿Qué puedo hacer cuando me doy cuenta de que, aunque mi vida no se ve amenazada, mi caminar cristiano sí lo está? ¿Y sabe cuál es el primer amenazante de nuestra vida? Es ese que usted ve cuando se asoma al espejo. Ese es su primer enemigo. El que le está diciendo, ve, adora al Señor o no. El que te está diciendo, escoge entre la diversión o escoge entre el sacrificio a Dios. Escoge entre el paseo, escoge entre el estudio, escoge entre los compañeros de trabajo. Queda bien con la gente y deja a un lado a ese Cristo, así sea por un instante. Ahí no te están amenazando de muerte, pero de una manera minuciosa te están amenazando tu caminar con Cristo. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pedro? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fuimos rescatados por amor. Fuimos rescatados no con oro ni plata. Fuimos rescatados con sangre. Sangre de un cordero que no tenía sarna, de un cordero que no estaba enfermo, de un cordero inmolado, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue por esa sangre que fuimos rescatados. Porque es que desde el principio, es que esta palabra no podemos marginarla de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios. Porque desde el principio Dios habló por medio de Moisés estas palabras. Y vamos a Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. ¿Quién puso esa sangre sobre el altar de la cruz? Dios mismo. Qué impactante este versículo. O sea que el rescate nuestro no es de origen terrenal. Y por eso fuimos rescatados por amor. ¿Saben, hermanos? El verbo rescatar viene del hebreo kafar, que significa aplacar la ira, significa cubrir, significa perdonar, significa expiar. Y por esa razón es que esta palabra kafar es de suma importancia teológica en el Nuevo Testamento, como también es esencial para un entendimiento sobre la remisión de pecados en el Antiguo Testamento. En su nivel más básico, porque esto tiene esta etimología de esta palabra es mucho más profunda. La palabra kafar. ¿No han oído ustedes lo de los aviones Kafir? De ahí proviene todo eso, de rescatar. Y entonces, en el nivel más básico de esta palabra, kafar, lo que está haciendo es transmitirnos una palabra, dándonos una noción de que somos cubiertos, pero no quiere decir que estamos siendo ocultados. Una cosa es ocultar algo y otra cosa es cubrirla. Y el Señor no está ocultando nuestros pecados. El Señor lo que está haciendo es cubrirlos con su sangre preciosa. Aquí lo que se está tratando es de la imposición de algo, de poner algo para modificar su apariencia o para modificar su naturaleza.
Así que esta palabra kafar indica que rescatar es aplacar la ira. En Génesis capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿En qué momento? En el momento en el que él pudo haber desatado la ira sobre Adán y Eva, criaturas recién hechas, y él hubiera podido hacer otras nuevas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Asumió la posición del primer diseñador de moda para traer una vestidura sobre estos, sobre Adán y Eva, que ahora habían decidido romper su comunión con él. Era la ira lo que esperaba a Adán y Eva, pero el Señor no permitió que ese pecado de desobediencia hubiera quedado oculto, pero sí los cubrió, dando a entender que ya había un sacrificio, ya había matado un animal para sacar de su piel las vestiduras que ahora él mismo iba a diseñar para cubrir a estas criaturas vergonzantes. En Proverbios 16:14, Salomón dice algo muy importante, y es que la ira del rey es presagio de muerte. ¿Qué es la ira del rey? Anuncio de muerte. Cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, está anunciando muerte. En el Nuevo Testamento encontramos unos cuantos versículos que nos hablan de la ira de Dios y por qué se origina. Vamos a hacer este recorrido por un instante. En Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Qué miedo debe producir un juez enojado? ¿Usted ha estado ante un juez enojado? Nosotros lo estuvimos, ¿sí o no, Bernardo? O sea, juez tenía más rabia que cualquier cosa, que juicio. En Romanos 1:18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con perversión. En Efesios 5:6 Pablo dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo o la ira de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. En Colosenses 3:5 dice el apóstol Pablo: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados, versículo 26, viene la furia de Dios. En Apocalipsis 14:9 dice y 10: después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios. Y lo dejo al discernimiento de ustedes, que será tener una copa llena de vino, pero que es la ira de Dios, que se ha servido espeso, puro, sin contaminación, ira servida sin ninguna medida de compasión, ya es ira completa. Se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 18 dice: luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio.
Versículo 19. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sabe qué es un lagar? Yo creo que sí. Son esos depósitos en los que antiguamente se pisaba la uva para poder sacar el vino. En Apocalipsis 15:1 dice: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían, oiga esto, la ira de Dios. En Apocalipsis 15:6 dice: los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 ángeles o de los seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios que vive por siempre y para siempre. En Apocalipsis 16:1 dice: luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Y a propósito de copa, y es como si el Espíritu Santo dijera: ¿cómo les quedó el ojo a los que se quedaron y abandonaron al Señor? Aquí esta palabra rescatar o cafar indica que rescatar es cubrir. 3. Como cuando se cubre la madera con brea, de modo que se hace impermeable. Esta misma palabra también indica la acción de Dios de cubrir el pecado. Y me llama mucho la atención las instrucciones que Dios le da a Noé cuando le dice que construye el arca. En el capítulo 6, versículo 14 de Génesis dice: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea. Diga usted lo que está en verde: por dentro y por fuera. Desde hace mucho tiempo quería compartir este texto y le decía al Señor: ¿cómo lo predico? Pues llegó el momento. Y ahí hay un orden establecido. Dios da una instrucción que la impermeabilización del pecado debe ser de adentro hacia afuera, no de vivir una apariencia de piedad y negar la eficacia de ella. Muchos han llegado a los extremos de decirle a la iglesia que la piedad hay que mostrarla externamente. No, externamente se refleja, pero lo que se está viviendo adentro. No imponiendo modas de apariencia, ni vestidos largos, ni pelos largos o cabellos. No se trata de eso, porque conozco personas muy bien puestas, muy bien estructuradas, personas con aderezos, en el caso de las mujeres, con una vestimenta muy elegante, y son santas. Y por eso es que el apóstol Pablo nos va a decir algo muy importante, porque es que el cambio no lo hace una vestidura ni una moda. El cambio no se muestra a través del uniforme, el cambio se muestra es a través de la unidad que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. En Efesios 4, 22 al 25 dice el apóstol Pablo, y presten de atención, mis amados hermanos, a estos textos: con respecto a la vida que antes llevaban, la vida absurda a la que nos hace referencia Pedro, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No dice la ropa vieja,
o la usada pues, sino el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. ¿A dónde está la mente? Como nos predicaba el pastor, adentro, en el corazón, no en el músculo que bombea sangre. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, o sea, del nacer de nuevo que nos habla Pedro aquí, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. La vestidura del verdadero creyente que viva la santidad como Dios le está demandando y no la santurronería, que es la caricatura de la santidad, porque hoy hay mucho santurrón, esos son caricaturas de la santidad. La verdadera santidad de la cual nos habla el Señor tiene que estar en la limpieza del pensamiento, en la pureza del corazón y en la integridad de nuestra conducta. Y debemos ir vestidos con un hilo, con una tela, con un vestido confeccionado, con una tela de 3 hilos que tienen origen celestial. ¿Cuáles son? La verdad, la justicia y la santidad. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo. Además, esta palabra rescatar, entre otras cosas, se usa para indicar que debemos vivir la reconciliación a la cual nos llama el Señor, reconciliar. Los pecadores encontramos reconciliación con Dios por causa de nuestros pecados solamente mediante la imposición de alguna cosa que aplaque a la parte ofendida. Es decir, en este caso, al Señor. Porque vuelvo y repito y retomo esos textos y esas palabras de la predicación del pastor Junior. Son nuestros pecados los que hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. ¿A quién ofendimos? ¿Con quién rompimos relaciones a causa de nuestro pecado? Con el Señor Todopoderoso. Y por eso es que Él es el único que puede cubrir nuestros pecados con su justicia, dándonos la vestidura de justicia de la cual nos habla el profeta Isaías. En Levítico 9:7 dice: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. He leído en la versión 60 este texto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios y a nosotros también, en el capítulo 2, versículos 14 al 19 dice: porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Eso lo predicó el pastor hace 8 días. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, solamente mediante Cristo Jesús. No hay más manera de reconciliación con Dios, por la que dio muerte a la enemistad. Repito este último texto: para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la mejor familia que hay en esta tierra, que es la que va para el cielo, la familia de Dios. No se amilane cuando que lo están persiguiendo, que en la persecución. No, nada de estas cosas. Nuestra cédula de ciudadanía no es electrónica. Nuestra cédula de ciudadanía es espiritual. Y esa cédula nos identifica como miembros de la mejor familia que hay en todo el universo, la familia de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, el apóstol
Pablo está escribiendo en el capítulo 5, versículos 17 al 19. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, diga gloria a Dios, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y a su vez dejándonos un legado y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es lo que estamos predicando a la gente? Vengan, reconcíliense con Dios. ¿Cómo? Ahí sí les predicamos el evangelio. Además, esta palabra kafar o rescatar, entre otras cosas, se usa para indicar perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar es ser incapaz de recordar la falta que otro cometió contra mí. Ser incapaz de recordar. O sea, ser incapaz de volver a pasar por el corazón. Recordar es volver, cordar o cardio, corazón, pasar constantemente. Es que nuestro corazón no es una molendera de pecados. Nuestro corazón es el lugar que nos pide el Señor que le entreguemos a Él. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Perdonar, remitir, condonación de la deuda, condonación de la ofensa, de la falta, del delito, del pecado o de otra cosa. Significa completamente. Ejemplos: perdurar, o sea, durar completamente. Perforar, usted no hace un hueco, usted no hace medio hueco ni 3/4 de hueco. Usted hace huecos grandes o chiquitos, pero el hueco es completo. Entonces, perforar. Se la resumo así: donar es regalar, don es un regalo. Por lo tanto, perdonar es otorgar completamente o donar completamente, sin restricciones. Se me ha ido un poco el tiempo, mis amados hermanos, pero les ruego un poco de paciencia para que ustedes no se vayan sin completar este mensaje. Amada iglesia, con la vida de Cristo y el derramamiento de su sangre, solamente fue posible el perfecto sacrificio. En Romanos 5, 9 al 11 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Y finalmente el apóstol Pedro escribe en el versículo 21: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Así que mi fe y mi esperanza no están en mis esfuerzos, no. Nuestra fe y nuestra esperanza no están en cuán bien o cuán fuertes nos sintamos. Nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Hermanos, su fe no está en su fe. No alimente pensamientos positivistas que digan: no, es que yo creo que lo voy a lograr, y hasta lo proclaman y hasta lo fijan en las calles. No, mi fe debe estar puesta en Cristo Jesús y en nadie más. Su esperanza no está en lo bien que está haciendo las cosas. Nuestra fe tiene que estar solo en el Señor Jesús. Por eso, todos los seres humanos, especialmente ustedes, iglesia, deben saber que no hay forma de que pueda comprar su libertad de la esclavitud al pecado.
Eso lo debe tener usted muy claro. Lo leímos al principio del culto. Esto no es por obras, esto es por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. O si no, los que estarían ocupando los lugares de honor en el cielo en este momento serían los ricos que hicieron muchas obras de caridad aquí. Usted debe saber que no hay nada que pueda ofrecer de sus propios esfuerzos inútiles para usted mismo redimirse. Incluso si usted fuera rico según los estándares humanos en comparación con la eternidad, todo lo que tiene en su cuenta bancaria en este momento, eso es un montón de asfalto, eso es un montón de pavimento, porque recordemos que el oro es el pavimento con el cual están pavimentadas las calles de la Nueva Jerusalén. Por eso Él no nos rescató con oro o con plata, porque sería decir que Él nos rescató con pavimento. Él nos rescató fue con su propia sangre, la sangre preciosa. No hay cosa alguna que pueda ofrecer usted para autorredimirse. No hay nada que pueda decir o hacer que limpie su nombre y borre su registro del pecado. Amada iglesia, íntima devoción y demás hermanos, ¿qué le está transmitiendo usted a la siguiente generación? ¿Les has dicho y demostrado y has hecho tu prioridad comunicarles el evangelio? Papás, por favor, ¿qué le están transmitiendo a sus hijos? Su gente, los de su entorno, ¿saben que Jesucristo es importante para usted? ¿Ellos saben que realmente la Biblia es importante para usted? Ellos se han dado cuenta al verle del hecho de que la aprobación de Dios importa más que la aprobación del hombre. Desgraciadamente, muchos padres de familia dentro de la iglesia parecen estar más interesados en elevar el nivel de vida que en criar hijos que conozcan a Dios y que piensen bíblicamente y que vivan sabiamente en el temor de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos ocupándoles el tiempo que debería estar ocupado en el devocional o llevándolos a espacios donde están viendo, oyendo, tocando, sintiendo y hasta viviendo cosas que no son del agrado de Dios? Papás, ustedes están más interesados en que sus hijos tengan buenas notas, están más interesados en que sus hijos estén en el mejor colegio, están en la mejor universidad, que tengan un buen trabajo y una buena carrera y un buen automóvil y una buena casa y buena salud y una buena cuenta de ahorros. Eso no es malo, pero eso es lo prioritario. Esas son cosas buenas, pero sin Jesucristo son una herencia vana, una herencia vacía y temporal. Como escribió alguien, les está enseñando a sus hijos a seguirlo mientras se están subiendo en una escalera puesta en un muro falso. Hermanos, el dinero no lo es todo. Tan es así que Dios no lo utilizó para rescatarnos. El dinero te abre la entrada para todas partes, excepto para el cielo. ¿Usted es consciente que fue rescatado por amor? El dinero puede ser tu proveedor para todo, excepto para comprar la alegría. ¿Ha sido usted rescatado de esa absurda manera de vivir? ¿Conoce a Jesucristo como su verdadero libertador? Hermanos, la vida en la tierra importa solo cuando su vida eterna está establecida en Cristo Jesús.
No persiga la herencia de una vida vacía sin Cristo Jesús. Por cierto, voy a dirigirme especialmente a los papás y a los abuelos. ¿Qué es lo que usted, papá, mamá, abuelo, abuela, está transmitiendo a sus hijos y nietos? ¿Qué están heredando de su parte? ¿Es usted consciente que fue rescatado por amor? Preguntas que merecen una respuesta acertada, porque este rescate por amor es sinónimo de libertad, libertad de la ira divina, que nos cubrió con su sangre, que nos reconcilió con Dios y que nos perdonó. El Señor Jesús les bendiga. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.